la bienvenida a Ken. La palabra es toda tuya. Gracias. Gracias, Marta, y gracias a todos por estar con nosotros hoy hablando de un tema bien serio en Colombia. Como todos sabemos, la situación de seguridad en Colombia presenta un conjunto de desafíos complejos, multifacéticos y interrelacionados. Muchos vienen de tiempo atrás. Algunos han evolucionado con la aparición de nuevos actores y nuevas circunstancias, y otras han surgido más recientemente. Colombia tiene experiencia enfrentando estos desafíos y cuenta hoy con una trayectoria mucho más estudiada que permite identificar qué combinación de medidas ha tenido cierto éxito y cuáles no. También sabemos más sobre aquellas medidas que pueden soñar bien, pero que en la práctica resultan contraproducentes y terminan agravando los problemas. Hoy vamos a conversar sobre la situación actual de seguridad, lo que sabemos hasta ahora de las propuestas y pronunciamientos del gobierno entrante y las expectativas de estas propuestas. Gracias. Bien. Ben, tienes la primera pregunta, por favor. Muchísimas gracias, Ken y Marta, por la linda colaboración entre nuestras instituciones y gracias a todos ustedes por tu participación en este diálogo importante. Bueno, siempre intentamos de comenzar con lo positivo, así que antes de examinar el balance negativo, quisiera empezar por los avances de los últimos 4 años. ¿Ha habido mejoras significativas en algún aspecto de la seguridad, ya sea en zonas urbanas o rurales? ¿Cuáles han sido los logros sostenibles de la política de paz total? Vamos a empezar contigo, Juanita. ¿Qué opinas de lo que hemos visto en los últimos 4 años? Gracias, Ben. Gracias, Ken, Marta, por esta invitación. Un saludo a Jairo, Andrés, grandes colegas y amigos. Un gusto compartir y, por supuesto, a toda nuestra audiencia. A ver, nosotros desde Human en los distintos capítulos del informe global que hacemos anualmente sobre Colombia, en los últimos 4 años reportamos una reducción de denuncias por violaciones a derechos humanos cometidas por agentes del Estado. Es decir, actos tanto cometidos en zonas urbanas, es decir, reducción en violaciones a derechos humanos cometidos por el ESMAD en contención de la protesta, como reducción de violaciones a derechos humanos cometidos en el marco de operaciones militares o de policías en la lucha contra el crimen organizado o contra partes en el conflicto. Por supuesto, cuando entremos en los retos, hay elementos a discutir de por qué sucedió así, de esa manera, pero en todo caso, independientemente del contexto que entre todos daremos, yo diría que ese es un resultado positivo. A pesar de que la gran reforma al sector seguridad está pendiente, yo destacaría que las reformas que se hicieron en términos de reformar el uso de la fuerza por parte del ESMAD fueron reformas importantes de la primera parte de la administración Petro, que creo que avanzaron en consolidar una fuerza antidisturbios, es decir, dejaron atrás la idea de que había que eliminar una fuerza antidisturbios, que fue parte de la campaña en su momento de elección del presidente Petro, y más bien avanzaron en consolidar que se necesitaban buenas figuras de regulación del uso de la fuerza en la contención de la protesta. Yo destacaría esos dos elementos como positivos. Gracias, Juanita. Jairo, hemos escuchado algo sobre cambios estructurales, una reducción en denuncias sobre violaciones de derechos humanos, en resultados, algo positivo, algo sostenible, ¿no? Desde este caso de estudio. Bueno, primero gracias por la invitación, Ben, Ken. Por supuesto, saludo a nuestros colegas, a Juanita, a Andrés. Siempre es muy enriquecedor conversar sobre estos temas que definitivamente son complejos y necesitan muchas miradas. Yo agregaría como dos temas adicionales. Podemos discutir si son sostenibles y son resultados, pero yo creo que sin duda analizar o tratar de intervenir lo que está pasando en relación con estos grupos criminales urbanos es un tema importante para el país. Probablemente después podemos discutir si fue la forma, las condiciones y el marco legal, pero es un tema importante para el país y había que ponerlo sobre la mesa y creo que
que ese fue un paso por lo menos interesante en el marco de la agenda que uno pueda desarrollar en relación con los temas de seguridad. Un segundo tema que me parece importante y lo menciona algo Juanita en los primeros años de gobierno es que se discutió sobre las condiciones de alguna manera salariales, o no sé si llamarlos salariales, pero lo llamaríamos los SL18 en Colombia y lo que tiene que ver con policía también. Ahí hay un tema interesante de discutir sobre lo que significa la remuneración en la fuerza pública en un escenario como el colombiano. Vamos a tener que ver si presupuestalmente eso es sostenible, pero de nuevo creo que es un tema que era importante, que era valioso ponerlo sobre la mesa y era necesario y creo que en ese sentido se hizo esa conversación. Y tal vez un tercer tema que de nuevo hay que ver si es sostenible es la conversación sobre lo que significa la prevención de la violencia en un país como Colombia. Me hubiera gustado que los programas que se plantearon se hubieran hecho mejor, pero es un tema fundamental cuando queremos que Colombia tenga una política balanceada en términos de una gran capacidad de control y judicialización, pero una gran capacidad para entender los retos que tenemos en reclutamiento y en instrumentalización de niñas, niñas y adolescentes. Entonces yo pondría esos tres sobre la mesa. Después podemos conversar si efectivamente tuvieron resultados y son sostenibles, pero creo que vale la pena, digamos, de alguna manera reconocer que están sobre la mesa y este gobierno, digamos, trató de generar algunas acciones. Gracias, Jairo. Bueno, Andrés Felipe, tal vez terminamos esta primera ronda analizando un poco el contexto en las zonas rurales, ¿no? Cambios en la presencia estatal y los resultados que hemos visto en materia de seguridad. Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que plantearon Juanita y Jairo sobre los temas más positivos. Yo quisiera como arrancar con una idea y es, más allá de la disputa política, tenemos que reconocer que si bien hay retos de seguridad significativos, no podemos caer en la visión derrotada de que estamos en el peor momento de la historia. Eso no es cierto. Efectivamente, tenemos retos muy significativos y ahorita podemos hablar del crecimiento en el poder de ciertos grupos armados, pero sin duda no estamos en el peor momento de la historia y esos grupos no están en el mejor momento de su capacidad armada o criminal. Sí creo que estamos en un momento muy difícil de la acumulación de rentas criminales, es decir, la capacidad de generar rentas ilegales de esos grupos ha crecido significativamente y de otros actores involucrados en esa generación de rentas ilegales, pero me parece importante no empezar con un mensaje de derrota de que ese es el peor momento de la historia, porque no lo es, claramente no lo es. Sí creo que hay un cambio significativo en la dinámica y es que probablemente nosotros todavía no entendemos la dimensión de lo que implica que tenemos unos grupos que efectivamente se han fortalecido, que aprendieron y que cada vez generan más capacidades de adaptación y que ya esos grupos no tienen como principal enemigo al Estado. Si uno quisiera resumir un cambio significativo en la dinámica de seguridad del país, no solamente en el último gobierno, pero que coge la última parte del gobierno Duque y lo que es el gobierno Petro, es que esos grupos armados que han crecido en su poder cada vez rehúyen más o rehusan más enfrentarse directamente al Estado y eso nos implica unos retos políticos y estratégicos que no son menores. Ahí resumiría yo como el punto de cuestión importante. A mí me gusta lo que menciona Andrés porque es una de las grandes conversaciones en el país. Oiga, volvimos al pasado y se retoman también titulares del pasado. Yo creo que en algo que sí que tenemos que ser muy conscientes es que hacer un ejercicio como el que estamos haciendo ahora, digamos, pausado, técnico, con información, nos permite entender que la nueva política de seguridad tiene que tener un balance, tiene que reconocer, digamos, algunos elementos del pasado, pero tiene que reconocer lo que dice Andrés, que es importantísimo. El tema de rentas criminales hoy, pues el principal enemigo o la principal confrontación es lo que está pasando en Antioquia, lo que está pasando en Cauca con los temas ambientales, lo que está generando la minería en el país, incluso podríamos hablar que es incluso más grave lo que puede estar pasando con el narcotráfico en relación con la transformación que está haciendo económica y social de los territorios. Entonces, creo que ahí hay un tema que hay que seguir conversando y no es el mismo escenario, es un escenario, yo diría que incluso más complejo sin tener los mismos grados de violencia o los mismos síntomas del pasado. Yo creo que ahí podríamos seguir conversando bastante porque no podemos seguir teniendo conversaciones de hace 40 años y pretender que la política que se plantee se utilicen los mismos instrumentos del pasado. De pronto algunos, pero no todos.
Gracias, Jairo. Por ahí vamos ahora mismo. Entonces, para abrir más ampliamente la lata de gusano, por decir, ¿cuáles son los principales desafíos ahora de seguridad? Como has mencionado, Jairo, hay más actores, hay evolución en el tipo de desafío y retos de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el balance de hoy y lo negativo, los desafíos más grandes. ¿Dónde estamos? Andrés, ¿tú quieres empezar con eso? O añadir, Sí. o sea, dado lo lo que acaba de decir Jairo, ¿eh? Entonces, quiero ahí como señalar varios puntos. El primero es, yo creo que sí tenemos desafíos en distintas vías y en distintas agendas. La primera es el principal desafío que uno diría más ligado a la ruralidad tiene que ver con las disputas y obviamente está relacionado con ese cambio de dinámica en los grupos que observaba antes. El Estado colombiano no ha logrado dar una respuesta efectiva de cómo va a ser su estrategia para enfrentar las disputas que son fundamentalmente entre los mismos grupos armados, lo que está pasando en el Bajo Cauca antioqueño, lo que ha pasado en Catatumbo, lo que también sabemos que ha pasado en gran parte del Pacífico. Seguimos con una pregunta que el gobierno Petro no logró destrabar bien o responder bien de cómo el Estado se enfrenta estratégica y operativamente a esas disputas que son fundamentalmente entre grupos armados. Yo creo que ese es el principal desafío. Hay unos desafíos urbanos muy importantes también, de ahí que diga, hay una agenda más urbana y una agenda más ligada con la ruralidad. Esa agenda más urbana yo creo que tiene que ver con la acumulación de rentas ilegales y lo junto a lo urbano, no porque las rentas se produzcan solo en lo urbano, pero porque me parece que el eslabón más complejo y que en el que Colombia ha fallado mucho, que es en el de lavado, sí tiene un componente urbano más grande. En Colombia se pueden producir rentas ilegales casi que en cualquier territorio, cualquier parte del territorio, pero se lavan en los centros urbanos y es en donde hay capacidad para lavarse. Entonces, por eso yo creo que el tema del urbano y esa agenda entre la generación de rentas ilegales y el lavado es significativo. Y no puedo dejar de mencionar dos institucionales que me parece que son los desafíos más grandes. El primero es una reforma sectorial que es muy necesaria, que es urgente, que todos los más o menos técnicos en esto vamos a estar de acuerdo que es importante, pero que políticamente no tiene viabilidad y que parece que vamos a ir 4 años más chutando la pelota hacia adelante de esa reforma sectorial. Y el otro reto institucional que me parece significativo y que yo resiento mucho que no tuviéramos empalme es la paz total. ¿Qué vamos a hacer con la paz total? Mal que bien hay unas mesas abiertas y hoy no sabemos si esas mesas se van a cerrar, si esas mesas simplemente se van a acabar por inanición, si esas mesas van a tener alguna continuidad. El Estado sí debe tener una respuesta de qué va a hacer con unas mesas que abrió el mismo Estado, más allá de los gobiernos. Gracias, Andrés. Para que todos sepan del tema, cuando tú dices reforma sectorial, ¿qué quiere decir? Hay que reconocer que el gobierno Petro en campaña, o el candidato Gustavo Petro en campaña, propuso reformas sectoriales en el sector seguridad y defensas muy amplias. Mencionó sacar a la policía del sector defensa, mencionó cambiar la SMAT por lo que ahora conocemos como el UNDEMO, mencionó recoger muchas de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad para cambiar y hacer reformas sectoriales importantes. Y esto es una discusión de muy largo aliento en Colombia. Ustedes tuvieron eventos previos con el general Naranjo y ya desde esa época se hablaba del Ministerio de Seguridad. La mayoría de esa agenda de reformas sectoriales no se avanzó en el gobierno Petro y es una agenda que el país reclama hace décadas. Eso pareciera que no va a pasar en el gobierno de Abelardo tampoco, pero ahí podemos hablar un poco de las políticas y de lo que ha propuesto en otro espacio más adelante. Gracias, Andrés. Juanita. Gracias, Ken. A ver, lo primero es que esto es tal vez lo obvio y comparto, como decía Andrés en la anterior intervención, y es que no estamos en el peor momento, sin duda, en materia de seguridad, pero creo que tenemos que poner sobre la mesa que sí fue un cuatrenio en el cual continuó el deterioro de la situación de seguridad. El secuestro a 2025, si uno compara 2022-2025, creció en un 117%, llegamos a la cifra más alta de desplazamiento de los últimos 20 años. Los eventos por mina antipersona crecieron 16%, el reclutamiento
reclutamiento 270%, el homicidio se mantuvo relativamente estable, pero en todo caso continuó con esa tendencia de crecimiento, en principio al 2% si uno compara 2022-2025. Entonces, el panorama no es bueno si estamos en un deterioro de la situación humanitaria que tiene unos impactos en materia de derechos humanos. En mi opinión, hay tres elementos esenciales de por qué estamos ahí y eso nos podría llevar luego a qué creo yo que debería corregir el gobierno entrante. Lo primero, y ya Jairo y Andrés daban puntadas en ese sentido, es que yo creo que el tipo de criminalidad a la que nos enfrentamos hoy, altamente fragmentaria, mucho más de criminalidad organizada, en donde las rentas ilegales son el centro de por qué existen, es decir, por supuesto que cooptan poder, porque para poder defender sus rentas cooptan poder, pero su finalidad no es la toma del poder. En ese sentido, yo creo que cada vez estamos más lejos de que existan partes en el conflicto. Hay sobre todo en el diagnóstico, en mi opinión, crimen organizado puro y duro. Y Colombia se volvió muy bueno en su capacidad y en su proceso de profesionalización de su fuerza pública, con bemoles, por supuesto, pero se volvió muy bueno para enfrentar a partes en el conflicto. No ha hecho la misma tarea de qué significa fortalecer su capacidad de administración de justicia, que es, en mi opinión, el centro de, digamos, lo que debería ser la punta de lanza de una estrategia de lucha contra el crimen organizado. No quiero entrar todavía en esta intervención en qué me imagino que significaría esa característica de justicia, porque lo quiero hacer en la última intervención, pero digo, me parece que la gran falencia es que no tuvimos ni hemos tenido en estos últimos años una política efectiva de seguridad para enfrentar esta criminalidad, cuyo elemento central debería ser la capacidad de administración de justicia frente a ellos. Lo segundo, los efectos perversos de la paz total. Nosotros desde Human Rights Watch documentamos tanto el caso de Catatumbo como el caso de Putumayo y básicamente la conclusión a la que llegamos es que paz total básicamente al tener ceses al fuego no monitoreados ni debidamente verificados, al mismo tiempo permitieron que los distintos grupos usaran las negociaciones para fortalecer su capacidad de control territorial, control poblacional, desde cedulación hasta cobro de peajes, hasta restablecimiento de campamentos de resocialización para hacer cumplir las reglas disciplinarias que imponían en distintos territorios, etcétera, etcétera. Y segundo, que paz total al cambiar esta regla que venía del Acuerdo de Paz de La Habana, que era nada está acordado hasta que todo está acordado y no vamos a empezar a implementar nada mientras los grupos no hayan dejado las armas. Y me acuerdo en palabras en su momento el ex canciller Leiva diciendo nosotros tocamos es jazz, no como los de La Habana que tocaban música clásica, que fue su frase al comienzo del gobierno, creo que fue literal y realmente eso fue lo que vimos. En la práctica lo que generó fue muchísima, digamos, pues francamente, ensayo y error a nivel territorial, en donde lo que eso implicó fue que las comunidades, y Catatumbo fue literalmente eso, quedaron vulnerables al empezar a implementar acuerdos al tiempo que los grupos estaban en armas, y cuando el ELN llegó a decir, pues el que estaba metido en el proceso de participación con el Frente 33, lo vamos a dar de baja, con lista en mano, con lista negra, así sucedió efectivamente y no hubo un Estado para protegerlos. Entonces, lo segundo es, yo creo, el gran reto de los efectos perversos o no deseados de la política de paz total. Y el tercero, digamos, llamémoslo la deuda pendiente de la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, pero no es otra cosa y para quienes siguen estos temas, la semana pasada, ACORE, la Organización de Militares Retirados, lanzó su política de propuesta de política de seguridad y el centro, y fue muy interesante ver a todos los militares retirados y policías retirados diciendo lo que siempre le han dicho a uno de quienes trabajamos en esto hace 30 años y es los propios militares diciendo esto no lo resolvemos solo los militares. No podemos ser los únicos que llegamos, tiene que llegar el resto de la capacidad del Estado. Es impresionante como los militares lo tienen clarísimo hace años y los civiles vuelven y dicen, no, es que lo que se necesita es militarización, etcétera. Bueno, ellos diciendo lo que se necesita es que llegue el resto de la capa del Estado. Y eso no es otra cosa, en mi opinión, para efectos de la seguridad rural, que es en la que me estoy concentrando, que la deuda pendiente del Acuerdo de Paz de 2016, que llegue capacidad de provisión de bienes y servicios públicos básicos en la ruralidad como elemento esencial de evitar que esos territorios sigan siendo el caldo de cultivo perfecto para el reclutamiento de niños y jóvenes en nuevas formas de conflicto armado. Entonces, para mí el diagnóstico es malo humanitario y los tres elementos de diagnóstico que dirían son estos tres que acabo de escribir de justicia, paz total
y falta de implementación del Acuerdo de Paz en Desarrollo Rural. Yo le retomo la palabra a Juanita con un término que todavía no hemos utilizado, pero pues definitivamente el concepto de gobernanza, estamos hablando ahora de gobernanza criminal, pero creo que hay que hablar más de gobernanza institucional, pues que parece un poquito demagógico, pero al final lo que queremos es que el Estado en su conjunto tenga la capacidad de prestar bienes y servicios con legitimidad. Yo creo que ya todos nos olvidamos de lo que pasó en el plateado. El plateado al final es, digamos, la definición de un ejercicio que no tuvo la integralidad del Estado. Yo con mucho dolor en esa época era secretario de Seguridad y escuchaba a los comandantes sobre el plateado y usted miraba el listado de responsabilidades y las fuerzas públicas decía, yo ya cumplí 50, a ustedes les faltan 150. Ustedes siendo el Estado, ¿sí? Siendo la presidencia de la República, los ministerios. Entonces yo sí creo que, como dice Juanita, una deuda es tener, y lo hemos hablado mucho, pero es bien complejo y lo retomo también por la fractura que se tuvo, diría yo, con los gobiernos locales y departamentales. Uno no puede pretender en un país como Colombia tener confrontaciones o no tener por lo menos unos mínimos de conversación sobre una política pública de seguridad, acceso a la justicia con todos. O sea, independientes si estamos en la línea o no porque pasa lo que está pasando. Y ahora una de las recomendaciones definitivamente, y pareciera que por lo menos hay una intención, es de tener unas conversaciones francas con los alcaldes, con los gobernadores, y poder generar una ruta que sea viable. O sea, no, seguramente no vamos a poder resolver todos los problemas en 6 meses, pero sí mandar unos mensajes de coordinación en términos de política. Yo creo que las gobernaciones, y de pronto Preciado puede hablar un poquito más, pero el Valle tuvo la intención, siempre tuvimos la intención de tener un ejercicio de una política más integral simplemente de hablar de erradicación o de fumigación. Entonces, ese segundo tema, primero, gobernanza institucional es un reto. Segundo, coordinación con gobernaciones y alcaldías fundamental. Y creo que esos encuentros que están haciendo previos con alcaldes, con gobernadores, pues pongámonos de acuerdo en cómo funciona eso. Y un tercer tema que creo que sí está sobre la mesa, hace menos de una semana se presentó el presupuesto general de la Nación con 30 billones digamos, de déficit de entrada, que pueden ser 40 si el recaudo no quedó tan bien. Y la pregunta es cómo financiamos lo que queramos hacer. ¿Ven? ¿Cómo lo financiamos? Es decir, hoy los recursos para seguridad, si hablamos de los fondos de seguridad territorial o de Fonsecom, que ha sido vilipendiado por la forma en que ha sido ejecutado. Entonces, no tenemos Fonset, no tenemos Fonsecom, tenemos un presupuesto desfinanciado. Entonces, ¿cómo financiamos lo que sea que queramos hacer? Y yo creo que esa es una discusión grande y creo que tenemos que hablar más del Congreso y de los retos que tiene el Congreso también de promover nuevos mecanismos de financiación, porque de lo contrario podemos tener muy buenas ideas, pero si no hay los recursos, definitivamente no vamos a poder avanzar en estos temas. Entonces yo recojo el tema gobernanza institucional, mucha coordinación regional y local, y pongámonos en serio a ver las cifras de lo que se puede y no se puede hacer en sector defensa y en sector justicia, ¿ah? Porque si queremos gobernanza necesitamos autoridades locales fuertes, con capacidades, con conocimiento y ojalá podamos algún día hablar sobre los corregidores y los inspectores de policía en Colombia y su rol en la gobernabilidad. Eso sí sería una cosa interesante. Lo dejo por ahí. Gracias, Jairo. Bueno, el tema del presupuesto de seguridad es sumamente importante. Vamos a explorar un poco más en profundidad este tema más tarde en esa conversación. Pero quiero pasar un poco a las propuestas específicas, ¿no? Que hemos escuchado durante la campaña y después de las elecciones para entender un poco, bueno, las principales políticas y medidas del gobierno entrante, ¿no? De lo que hemos visto los logros prometidos en los primeros 90 días del mandato, pero también los modelos de seguridad que se está pensando en importar a Colombia de países como El Salvador, con el modelo estilo Bukele, con sus arrestos masivos y nuevos mega centros penitenciarios, ¿no? Eh, y bueno, empezamos contigo, Andrés Felipe, pero vamos a dejar espacio también para Juanita y Jairo después. Yo creo que lo que hemos visto, sobre todo más en esta época como previa a asumir el gobierno de Abelardo del Espriella y de su equipo, es primero profundizaron en algo que yo creo que era esperable y era mantener una persona retirada de alguna de las fuerzas en el Ministerio de Defensa.
Yo creo que esa es una decisión errada. Creo que el país pierde mucho en su idea de control y liderazgo civil de la seguridad, que era algo que se venía construyendo desde los 90 y que esa puerta que abrió el gobierno Petro, que no se cerrara y sino que se profundizara con un militar retirado, independiente de quién sea la persona, y yo tengo las mejores referencias del general Mora, creo que eso no es una buena idea para el país. Y eso nos lleva a una visión muy restringida de lo que pueden ser las opciones de política. Y esas opciones de política, esa visión ya venía siendo restringida anteriormente desde la campaña. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que estamos viendo es que, aunque los desafíos mezclan desafíos de agenda urbana y de agenda rural, lo que nos ha mostrado hasta ahora el gobierno de Abelardo del Espriella es una respuesta muy urbana. Yo quisiera ver más reuniones con gobernadores de departamentos que con alcaldes de ciudades capitales, sobre todo porque los alcaldes de ciudades capitales tienen más capacidad de autogestión que los gobernadores y sus retos son mucho más significativos y ahí se necesita mucho más involucramiento del Ejecutivo Nacional. Lamento mucho la ruptura que generó el gobierno Petro y me parece muy bien que el gobierno de Abelardo del Espriella avance en resolver esa ruptura con los gobiernos locales, pero creo que el foco no debería ser o la prioridad no debería ser reforzarlo con alcaldías de ciudades capitales, sino más con departamentos y ahí yo creo que está tomando mucho más peso la agenda urbana que la agenda rural, en donde yo creo que debería haber algo más de balance. Sí veo que hay en últimas también, no solo en seguridad, sino en toda la política pública, como que vamos a ver un gobierno de distintos centros de poder. Y yo creo que no es solamente simbólico o cosmético que Barranquilla tome cierta relevancia, que Medellín tome cierta relevancia. Me parece que vamos a tener un gobierno menos bogotanizado o menos centrado en Bogotá. Yo todavía me debato un poco si eso es bueno o malo porque sí creo que el Ejecutivo Nacional debería recuperar cierto poder y cierta fortaleza que se perdió en este gobierno. Y finalmente, un asunto que sí creo que es una gran ausencia en los anuncios, pues todavía digamos, con la espera de un gobierno que no ha empezado y eso hay que reconocerlo. Yo quisiera ver más anuncios ligados a los temas de persecución de economías ilegales, de trabajo en torno a economías ilegales, porque una gran deuda histórica del Estado, si usted coge todos los planes de desarrollo y programas de gobierno, todos dicen vamos a perseguir la plata ilegal. La gran deuda histórica es que nunca hemos hecho eso realmente bien. Y sí esperaba algo más de anuncios sobre eso y me parece que no hay tantos como los que quisiera. Yo ahí le Gracias. metería una cosita chiquita y es, Sí, 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 por favor. em, no hemos hablado de UIAF, no hemos hablado de la DIAN, aún no tenemos, digamos, directores de esos, sabiendo que son, digamos, seguramente en la lógica anterior no se nombraban tan directamente, pero a mí me pareció interesante el discurso de ayer del presidente de la Espriella cuando dice que no solamente se va a enfocar en los objetivos de alto valor, digamos, llamó algo así, sino en los recursos, pero sí hay que tener una OIAF que, por ejemplo, regrese al grupo Egmont, no podemos dejarla a la OIAF como la dejamos, mejor dicho, eso es inaceptable. Por supuesto que la DIAN, en un modelo un poco más moderno de lo que quería hacer en su trabajo de persecución a las rentas criminales. Y después hablamos un poquito del DNI y lo que significa para la seguridad del Estado. Pero yo terminaría diciendo esto adicional. El escudo de las Américas y la cooperación internacional no es necesariamente ni la salida presupuestal a reforzar las capacidades del país y a la estrategia del país, es un apoyo, pero hay una gran oportunidad de trabajo ya sea en el escudo regionalmente con Perú, Venezuela, digamos, hay que mirar cómo, Ecuador y Bolivia siendo nuestro eje principal, sobre todo en acciones asociadas a los insumos en minería y a los insumos en narcotráfico. Yo creo que ahí hay una gran oportunidad de que Colombia replantea su estrategia regional, replantee también un ejercicio de coordinación y armonización de tareas, o sea, lo que podemos hacer con Ecuador si nos ponemos de acuerdo generaría un impacto muy positivo en el suroccidente. Entonces yo creo que ahí estos dos temas, lo financiero que mencionaba Andrés, aunque ya oímos, o por lo menos una vez decir al presidente que no es solamente el objetivo de alto valor, sino lo financiero, y definitivamente la capacidad que podamos tener de generar un acuerdo regional, escudo de las Américas o no, para tener acciones conjuntas con estos países, que creo que podría ser en el corto plazo una acción muy, muy interesante en términos de la seguridad del suroccidente. Gracias, Jairo. Bueno, Juanita, hablando un poco más sobre el contexto internacional, los aprendizajes del caso de El Salvador,
si tiene sentido importar este modelo a un país mucho más grande, más complejo, más democrático. ¿Qué opinas, no? Porque hemos escuchado mucho sobre este modelo y cómo se podría implementar un modelo parecido en Colombia. Gracias, Ben. Parto por decir a tu pregunta inicial que no ha empezado, por supuesto, el gobierno de la SPIE, ya ha habido algunos anuncios y en ese sentido nosotros aún no tenemos claridad de cuál va a ser la visión de la política de seguridad que van a implementar. Con lo cual me refiero justamente a tu pregunta específica, que son los modelos a los que se ha referido, particularmente Bukele y en el anuncio de este Plan Patriota 2.0, la colaboración de la mano del gobierno Trump y lo que eso podría implicar a ejemplos que hemos visto previamente, como por ejemplo la colaboración entre el gobierno Trump y el gobierno Noboa en Ecuador. Arranco por Bukele. Llevamos 4 años de régimen de excepción en El Salvador, debido proceso totalmente suspendido para la audiencia. Esto ha significado más de 91.000 personas detenidas y bajo el estado de excepción, eso significa sin órdenes de captura, con la detención preventiva, sus tiempos suspendidos, es decir, hay personas que llevan años detenidas sin ser oídas por un juez, en total régimen de incomunicación en todo el sistema carcelario, no solamente en el SECOT, no pueden hablar con familiares, no pueden hablar con abogados. Solo hasta comienzos de este año, es decir, a los 3 años y medio, empezaron los juicios y juicios masivos, pero el grueso llevábamos con 0 juicios. Los juicios masivos son juicios de 200, 300 personas al mismo tiempo, sin acceso a los expedientes, en muchos de los casos sin poder nombrar abogados de confianza, únicamente los abogados que nombra directamente el gobierno, sin posibilidad de tener individualización en la defensa. No solamente son imputaciones colectivas, sino que luego les dan un término pequeñito a cada uno de los abogados, no de confianza, para que traten de defender a su cliente. En el marco de ese régimen de excepción ha avanzado además una serie de reformas para reducir ya de manera casi total cualquier atisbo de independencia judicial. A la gente se le olvida, Bukele antes de tiempo, con el control de la Asamblea, sacó al fiscal, que es algo que por ejemplo no ha pasado en Colombia nunca, sacó antes de terminar su periodo al fiscal de turno y estaba investigando los casos de corrupción dentro del gobierno Bukele. Puso a una persona absolutamente leal que dejó de cuestionar cualquier cosa de lucha contra las pandillas. Lo propio hizo con la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema. Destituyeron antes de la finalización de su tiempo a los miembros de la Sala de lo Constitucional, que fue la que permitió la primera reelección en contra de lo que establecía la Constitución, y luego con las mayorías en el Congreso permitió reelección indefinida, primero reforma de cómo se reforma la Constitución para hacerlo mucho más rápido, y luego reelección indefinida, que es lo que tenemos hoy. Entonces, hoy realmente, pues Bukele logró en un tiempo mucho más corto lo que el régimen en Venezuela le tomó 20 años en términos de cooptación del poder. Entonces yo, pues más allá de que sí, si uno mira los resultados y nuestro trabajo de campo lo confirma, ha habido una reducción significativa en la tasa de homicidios en El Salvador, eso es real. No viene solamente de Bukele, si uno mira la tasa de homicidios venía cayendo ya desde Bukele de manera significativa. Lo segundo, ya está absolutamente establecido por investigación periodística de muy alto nivel del Faro. Primero, en esa reducción de homicidios hubo acuerdos debajo de la mesa con las pandillas y solo cuando las pandillas empiezan a incumplir esos acuerdos es que se viene esta oleada. Y luego ha sido pues a un costo en materia de derechos humanos brutal. Nosotros hemos documentado más de 400 muertes en detención sin ninguna investigación por parte del gobierno. Hemos documentado tortura sistemática y violencia sexual en las cárceles. Hicimos un trabajo en particular frente a los más de 3.000 niños detenidos en el marco del régimen de excepción que han sufrido también a su vez abusos. Entonces, yo creo que el modelo Bukele no es el modelo, creo que ha sido a un costo gravísimo, no solo en violación de derechos humanos, sino en acabar con un sistema de Estado de Derecho con separación de poderes. Y no creo, francamente, que sea el más, digamos, aplicable incluso desde el punto de vista del tipo de criminalidad que significan las pandillas versus lo que significa la criminalidad organizada asociada al narcotráfico y a otras rentas ilegales. Paso al modelo Noboa, porque creo que es el que, en mi opinión, hoy tenemos más riesgos de repetir en Colombia. Y es que la oferta en este momento de cooperación de la administración Trump con Noboa es una oferta basada en lo que ya hemos visto, que es lo que les sirve en Estados Unidos desde el punto de vista comunicacional, que son
los ataques cinéticos contra lanchas en el Caribe, en el Pacífico, que han resultado en 220 ejecuciones extrajudiciales, porque ahí no existe ningún chance de pensar que eso es un conflicto armado, eso es criminalidad organizada, que había muchas de esas lanchas que seguramente cargaran droga, seguramente. El informe de la DEA que acaba de filtrarse en el Washington Post muestra que no se redujo el ingreso de cocaína a Estados Unidos, muy por el contrario, se incrementó. Ya todos lo veníamos diciendo antes, si acaso son el eslabón más débil de la cadena del narcotráfico, es decir, que por ese camino no se iba a ser más efectivo y en cambio ha sido un costo de violación de derechos humanos. Como esa es la visión, como es postear un videíto en social media, en redes sociales, entonces eso es lo que le están exigiendo al gobierno Noboa. Y lo que nosotros acabamos de lanzar hace 2 semanas, el último informe que lanzamos de la cooperación entre Estados Unidos y Ecuador, lo que muestra es el operativo en San Martín, operación conjunta entre Estados Unidos y Ecuador, que resultó en el bombardeo de 2 propiedades, la quema de 3 de esas propiedades, la detención arbitraria de 4 colombianos en territorio ecuatoriano que fueron detenidos arbitrariamente y que pudimos verificar con expertos forenses que fueron torturados por parte del ejército ecuatoriano. Esa operación en nada debilitó ninguna criminalidad organizada. El gobierno de Estados Unidos pudo poner el videíto, operación cinética, etcétera. Va uno mira, una era una finca lechera, las otras 2 fincas estaban abandonadas, ahí no hubo inteligencia, ahí no hubo debilitamiento. Entonces me preocupa mucho porque esa lógica es una lógica que le sirve a Estados Unidos para poner sus videos de redes sociales, pero Ecuador y los demás seguimos con el problema. Ecuador cerró el año pasado otra vez con un incremento de su tasa de homicidios del 40%. Es decir, la política de Noboa de describir esto como conflicto armado, de régimen de excepción, no le ha servido en nada para realmente reducir esa violencia. Entonces, no espero a ver qué es lo que va a hacer el gobierno de la Espriella, pero ni el modelo Bukele ni el modelo Noboa de la mano de Trump son buenas ideas. Pero yo le agregaría, pero lo que sí es una buena idea al final es que pensemos el sistema penitenciario como uno, pues ya estamos en estado de cosas inconstitucional, ya es como si fuera mirar por la ventana. Pero en las roles y funciones, ¿quién va a financiar el sistema penitenciario? ¿Qué tipo de sistema penitenciario vamos a tener? Pero de nuevo regreso a mi debate sobre los recursos. O sea, hoy Colombia pudiera querer construir 10 super megacárcelas. ¿Con qué recursos? ¿Con qué tiempos? ¿Con qué modelo? ¿Y con qué administración cuando tenemos un problema tan grande con el IMPEC, gigantesco con el IMPEC? Es decir, aquí el ejercicio también de los modelos de judicialización también nos tiene a un porcentaje muy importante en el caso de las ciudades con sindicados de un año, 17 meses o un poquito más en estaciones de policía. Entonces, el tema penitenciario más allá de los modelos sí debe ser un tema central. Creo que sí hay que tener un alto grado de creatividad sobre qué significa eso, en términos de nuevo, de qué tipo de sistema penitenciario necesitamos o queremos o podemos financiar incluso, y eso va a requerir de nuevo un ejercicio presupuestal importante y un ejercicio de roles y funciones que lo mencionaba también Preciado. Hoy las gobernaciones no tienen ningún rol en el tema y creo que ahí hay una gran oportunidad y eso vale la pena revisarlo. Y sin duda, pues en el tema judicial sí esperaríamos un acuerdo con las cortes, o un acuerdo no, por lo menos una discusión con Fiscalía, Cortes y Gobierno sobre cuáles son las prioridades. Sin duda, cuáles son las prioridades. Lo que sí está demostrado es que capturas indiscriminadas no tienen ningún resultado sobre el crimen organizado, que es el que tenemos hoy. Entonces, pongámonos de acuerdo a quién, en qué condiciones y cuáles son esos delitos que vamos a privilegiar para tener un efecto en una reducción de esa gobernanza criminal, pero también de esa, digamos, de esa gran presencia que genera violencia en los territorios, porque de todos modos, Juanita lo mencionaba un poco, el homicidio pues sigue teniendo una tasa inaceptable, pues o sea, estar en la tasa en la que estamos y en el volumen en el que estamos no permite el desarrollo económico social de un país. Entonces yo pondría también esos elementos ahí sobre la mesa y cada vez me obsesiona más el tema presupuestal. Si no tenemos claro eso, no hay nada que podamos hacer en términos de política. Gracias, Jairo. Andrés, quiero regresar a un comentario que hiciste hace poco en el conversatorio. Y si no me equivoco, caracterizó el modelo o la política o modo de pensar del nuevo ministro de Defensa de un modelo restringido o algo ese estilo. Em, ¿Por qué dices eso? ¿Qué pueden hablar, por ejemplo, de dos políticas
principales del gobierno entrante o sea, hablando de la política principal del gobierno entrante, cómo puede ser, cómo puede interpretarlos como, ay, perdón, cómo voy a decir que el modelo es restringido? ¿Cuál es el problema que presenta un modelo restringido de la política principal del gobierno entrante? Perdón por la, la mezcla de Spanglish. No pasa nada. Yo quiero expandir un poco más la idea y es, nosotros partimos en el conversatorio de entender como cuáles son los desafíos y yo creo que hay unos desafíos que mezclan como de forma, digamos, conceptual lo he dicho, como unos desafíos más conectados con la ruralidad, unos desafíos más conectados con lo urbano y yo creo que son dos agendas distintas que terminan siendo dos desafíos de seguridad significativos. Hasta ahora, en los anuncios que da el gobierno, dando el beneficio de un gobierno que apenas va a entrar, o sea, que ni siquiera se ha posesionado, yo veo una visión restringida en dos puntos. Primero, muchos anuncios ligados a una agenda mucho más urbana que me parece natural que un presidente se acerque políticamente a alcaldes que estaban en su misma línea, digamos, de visión de seguridad y que probablemente eso va a dar unos resultados, digamos, en el corto plazo importantes, pero eso atiende solo una parte de los desafíos y yo creo que una parte, por eso yo llamo restringida de esos desafíos. Hasta ahora nosotros no tenemos mayores anuncios sobre, por ejemplo, qué se va a hacer con la paz total y cómo es ese proceso de empalme. No tenemos anuncios muy significativos en torno al tema de persecución de rentas ilegales, salvo lo que ayer dijo en torno al tema de DIAN y de perseguir la renta ilegal, que eso es un tema muy grande que está por, digamos, por tener más anuncios. No sabemos nada, por ejemplo, del tema de presupuesto y del tema de recursos y de capacidades, porque esta idea de perseguir objetivos de alto valor, esta idea de recuperar, digamos, cierta capacidad ofensiva, parte del supuesto de que el gobierno va a tener mucha capacidad. Y la verdad es que lo que va a encontrar el chequeo de realidad que va a tener el gobierno de Abelardo del Espriella es que probablemente este gobierno va a tener menos capacidades reales de actuación, de despliegue operativo, de despliegue de fuerza que lo que tuvo el gobierno Petro en su inicio. Esas capacidades están mermadas, o al menos ese es el diagnóstico que todos tenemos con las cifras oficiales que tenemos a disposición. Entonces, por más que haya una voluntad de autoridad, no hay cómo hacer ese despliegue de autoridad efectivamente en el territorio. A eso es a lo que yo veo que hay una visión restringida e incluso dentro de una política, digamos, de más autoridad, de mayor compromiso con la autoridad, hay anuncios que todavía se esperan. No hemos hablado de la comunidad de inteligencia. La verdad es que la comunidad de inteligencia de Colombia está rota. Rota completamente. Nosotros no tenemos capacidad de inteligencia hoy para avanzar en esos objetivos de alto valor. Entonces uno esperaría más anuncios en ese sentido. Por eso yo los llamo restringido. Pero quiero hacer una mención final a una cosa que a mí me parece importante y es, para bien o para mal, la paz total del gobierno Petro nos puso de presente una realidad que no es solo colombiana, sino latinoamericana, y es que efectivamente en la persecución contra el crimen organizado tenemos que tener abiertas todas las opciones de política pública, desde la prevención de la violencia juvenil hasta la persecución, digamos, con inteligencia y operatividad policial y militar. Yo creo que la paz total, para bien o para mal, nos puso en unas agendas de discusión de paz urbana y de paz rural, de sometimiento y de negociación, de que efectivamente necesitamos una mediación con todos los actores y con todo el espectro de actores de la criminalidad. La visión yo creo que todavía es restringida porque no estamos hasta ahora, no tenemos la certeza o más o menos intuimos que el gobierno Abelardo del Espriella está cerrado al tema de mediar, al tema de someter, al tema de sujeción a la justicia o de negociación con estructuras criminales, pero el caso colombiano lo que efectivamente sí nos ha mostrado es que la persecución pura y dura no se gana. O sea, la guerra contra el crimen organizado es una guerra operativa y tácticamente imposible de ganar. Por eso tenemos que tener abiertas todas las opciones de política y yo creo que este gobierno es algo restringido en su visión sobre eso, hasta al menos los anuncios que nos ha dado por ahora. Jairo, ¿quieres añadir algo? Sí, sí, no, eso que acaba de decir Andrés es súper importante y por eso
no hay que perder el foco en el Congreso de la República. Y ahí Juanita es más experta que yo. Pero pues esa famosa 418, que es como un cóctel extraño que se ha construido sobre los años, que da elementos de conversación sobre la negociación o instrumentos de negociación, que están también los instrumentos de financiación, pero que también abre la posibilidad de traer a la discusión los dos componentes, el sometimiento y la negociación. Y sin duda Colombia necesita una ecuación que permita tener todos los instrumentos de política pública sin presentar ese problema que mencionaba Preciado, que es digamos, estar muy restringido en ciertas visiones. El Congreso es fundamental estos 4 años, fundamental. Tenemos que estar muy atentos a lo que se presenta y ese ejemplo de la 418 de pronto Juanita lo puede desplegar un poquito más, pero es solo un ejemplo de las discusiones importantes que tenemos que ponerle cuidado en el Congreso, que hay que acompañar técnicamente y entender políticamente también qué van a significar para el gobierno entrante y sin lugar a dudas, pues lo que tiene que ver con plan de desarrollo, pero lo dejo ahí cortico. Bueno, antes de finalizar la conversación, quiero volvernos un poco al tema internacional, ¿no? Juanita, nos hablaste sobre una estrategia bueno, generar contenido para las redes sociales, ¿no? Que no representa, a tu juicio, una estrategia seria para llegar a las raíces, ¿no? Del problema con crimen organizado. Mi pregunta es, ¿cómo podría el nuevo presidente aprovechar de las relaciones de cercanía que supongo que va a tener, no tanto con Trump como con otros líderes de la región del lado conservador, ¿no? Hay la posibilidad de tropas estadounidenses en terreno en Colombia acompañando a las fuerzas colombianas, ¿no? ¿Qué tipo de asistencia desde Ecuador, desde Estados Unidos, bajo el marco del escudo de las Américas, realmente podrían contribuir a las soluciones de largo plazo de estos retos que hemos discutido? Gracias, Ben. Para mí la respuesta es justicia, es fortalecimiento de la capacidad de administración de justicia. Y por supuesto, comparto con Jairo que en un mundo ideal, lo que pasa es que geopolíticamente la cosa está difícil, que tengamos presidentes en Ecuador, en Perú, en Colombia, que quieran trabajar esto conjuntamente en Bolivia, sería una buena noticia. Lo que a mí me preocupa es que la alineación geopolítica como está parecería privilegiar esa cooperación, insisto, mucho más para el videíto de redes sociales que para ser efectivo. Si uno realmente quiere aprovechar la oportunidad de esa cooperación internacional para ser efectivo, yo diría, primero, fortalecimiento de capacidad de investigación técnica forense. En este trabajo que he hecho a lo largo de estos años en América Latina, lo que más me ha impresionado es que a pesar de que todos los países ponen en el top 1 de preocupaciones la inseguridad asociada al crimen organizado, va uno y averigua cuántos investigadores forenses hay, qué capacidad de investigación financiera y de inteligencia financiera hay. Un dato, a hoy en Ecuador, Guayaquil manda a Quito cualquier prueba balística, siendo hoy Guayaquil el peor lugar del país que tiene en Sudamérica la peor tasa de homicidios. Entonces, si no le metemos la ficha a eso, yo realmente creo no hay chance que seamos efectivos contra el crimen organizado. Segundo, política criminal. No funciona en ningún escenario perseguir todo en función de qué llega primero, sin una lógica de persecución penal estratégica. Y eso significa comités territoriales de política criminal, significa focalizar los delitos más graves, el lavado de activos, el homicidio, el tráfico de armas, el reclutamiento y dejar de concentrarse en la persecución penal del consumo de calle o dejar de perseguir, ¿no? Típicamente el porte de armas en flagrancia en un momento dado. Concéntrese en develar las grandes estructuras y en perseguir penalmente esos delitos que son los que soportan la red. Por supuesto, las redes de corrupción como un elemento esencial a nivel local de que la red funcione. Tercero, tiene que fortalecerse la capacidad de confianza en la administración de justicia y eso significa que cualquier ciudadano, así sea el del delito menor, así sea el de la contravención, tenga respuestas institucionales. En su momento, tanto Preciado como Jairo me han oído esto varias veces, pero yo estuve en Querétaro y quedé fascinada porque Querétaro tiene un sistema que entiende a la víctima de un delito como quien entra a un triage médico. Y inmediatamente le hace ese triage para saber si su caso es de gravedad que va al sistema penal y se activa todo, como se activaría si voy a entrar a cirugía,
o si su caso es un caso que tengo que atender, pero va por una ruta distinta. Si no recuperamos eso y la gente sigue diciendo denunciar no sirve para nada, no hay ninguna posibilidad de que seamos efectivos contra el crimen organizado. Cuarto, eso implica fortalecimiento de programas de protección a víctimas y testigos en Colombia y en el resto de la región, que sigue siendo brutal. Quinto, política penitenciaria y carcelaria como esencial de esta política. Hoy el crimen organizado opera desde las cárceles en América Latina y eso, y la gran deuda no es solamente un tema de hacinamiento carcelario en donde construir cárceles per se no está mal, es entender realmente la cárcel como un lugar en donde realmente se reconstruye el proyecto de vida, no en donde se va a seguir apreciando de otras formas de criminalidad. Y eso no lo logramos si no construimos nuevas cárceles, que sí, porque son lugares indignos, hacinados, pero no en lógica, digamos, de un lugar para hacerle el peor escenario posible a la persona, sino un lugar de reconstrucción de proyectos de vida y eso es una tarea pendiente en Colombia y en el resto de la región. Eh, Tiene que necesariamente ir de la mano de nuevos indicadores. Si seguimos midiendo la lógica de los resultados en materia de seguridad simplemente en capturas, incautaciones, no vamos a llegar a ninguna parte. Esto tiene que ser en el caso de Colombia avance en la protección de derechos, recuperación de la gobernanza legítima del Estado en distintos territorios como quien es el árbitro en esos lugares. Lo dejo ahí, hay muchos otros elementos, política de prevención que está aprobada, articulación entre la política de paz y la política de seguridad, política de drogas basada en evidencia y no siguiendo repitiendo los mismos errores históricos, pero para mí el mensaje central sería hoy en Colombia y en América Latina no hay política de seguridad efectiva si no se entiende que es política de justicia de la mano de la política de seguridad. Clarísimo, gracias, Juanita. Jairo, misma pregunta. ¿Hay lugar, no, bajo el escudo de las Américas para alguna asistencia regional de parte de Estados Unidos más allá de las acciones cinéticas? Pues es que hay que recordar que la Operación Orión lleva ya casi 8 años, que fue una operación, ha sido una operación conjunta en América Latina y en el cual Colombia ha sido fundamental a través de la Armada Nacional de Colombia en términos de interdicción. Yo creo que ahí ya, lo- digamos, Colombia ha sido un socio estratégico para Estados Unidos hace muchos años. Yo creo que Colombia va a tener la oportunidad de tener una posición distinta en ese escudo de las Américas, aprender a también hacer un aporte más estratégico, como dice Juanita, no tan táctico y operativo, sino decir, bueno, si estamos todos reunidos acá, tiene que haber un objetivo que efectivamente debilite las capacidades de este crimen organizado en el ejercicio territorial de cada uno de los países. Entonces yo espero que Colombia, en un ejercicio mucho más estratégico, entiendo que Southcom también está en un proceso no sé, de transformación, modernización, reestructuración. Ojalá que Colombia, que también ha tenido oficiales por muchos años en Southcom y ha ayudado a construir ese modelo, pues ojalá pueda incidir en tener acciones que definitivamente tengan más sentido en términos de debilitar el crimen organizado en el caso regional. Yo creo que hay una gran oportunidad. Y por supuesto, ojalá que podamos también, que ese famoso plan patriota, cuando uno oye que es un plan, eh, pues definitivamente. Perdón, ¿nos fuimos todos? Ahora sí, ahora sí. No, simplemente decirles que el Plan Patriota en aras de la cooperación internacional, pues esperemos que tenga, no sea un plan, sino realmente una estrategia, algo más sofisticado y que permita recoger la capacidad de cooperación sin pretender que reemplace las responsabilidades que tiene Colombia en la financiación de los problemas que tenemos. Entonces creo que ahí hay una gran oportunidad. Esperemos que con este nuevo gobierno tengamos esas discusiones de alto nivel y que planteen definitivamente también unos indicadores que demuestren o le muestren a la comunidad y a la gente en su cotidianidad que está transformando su vida y no generando menos derechos o menos oportunidades. Yo creo que ahí ese es un debate grande que hay que tener y no volver a simplemente indicadores operacionales, sino indicadores de transformación de las comunidades hoy en Colombia, que es lo que más probablemente nos tiene que estar preocupando. Y agregando ahí algo sobre lo que decía Jairo, yo creo que décadas de cooperación, con idas y venidas, pero también de mucho aprendizaje,
latinoamericano sí nos debe poner en la pregunta de cuál es la teoría de cambio detrás de la cooperación operativa o de la cooperación en general. Si el objetivo final de esa cooperación es acumular, digamos, indicadores operativos o victorias operativas, pues eso lo sabemos hacer. Lo que pasa es que ya sabemos que eso no sirve para resolver los problemas gruesos. La teoría de cambio debería ir enfocada en reconocer que lo que debería ser nuestra prioridad es que nuestra criminalidad tenga menos operación violenta. O sea, esa debería ser nuestro verdadero foco. Y yo ahí sí creo que hacen falta cosas como las que pasaban antes y ojalá eso se mueva a nivel no solo de gobierno, sino también de otras organizaciones, porque nosotros perdimos esa capacidad para volver a tener campañas y programas latinoamericanos de reducción de homicidios, programas de prevención de la violencia juvenil a través de compartir más experiencias latinoamericanas y eso se ha perdido un poco, pero de nuevo yo creo que el foco tiene que estar en cómo hacemos que esa criminalidad que tenemos, que no la vamos a ganar, que no la vamos a acabar, que la guerra contra el crimen como la guerra contra las drogas es una guerra perdida, no la planteemos en términos de guerra, si la teoría de cambio es cómo hacemos para que esa criminalidad reduzca sus daños, reduzca sus violencias, cómo hacemos para que ese tráfico de drogas, que no lo vamos a acabar porque la demanda agregada del mundo en términos de drogas en sustancias como la cocaína no ha disminuido, no va a disminuir, sino que lo que tenemos que hacer es que ojalá por vías de reducción de daños tengamos menos efectos perversos en términos de muertes, pues si la teoría de cambio va hacia esos nuevos objetivos, me parece que la cooperación es bienvenida. Si la teoría de cambio sigue siendo acumular resultados operativos, ya sabemos que eso se puede hacer, que nuestras fuerzas saben hacerlo, que nuestros estados saben hacerlo, pero que efectivamente es un círculo vicioso de política que no nos lleva a resultados efectivos. No, creo que muchísimas gracias, Andrés Felipe, Jairo, Juanita, también a Ben y Ken por esta conversación. Y gracias nuevamente al Centro Stimson por su colaboración como socio en este evento. Yo creo que ya estamos a unos minutos sobre la hora, pero a todos ustedes por acompañarnos hoy, los invitamos a seguirnos en las redes sociales para estar al tanto de nuestros próximos eventos. Y les recuerdo que los videos en español, en inglés y francés estarán disponibles en ccacanada.com. Gracias por acompañarnos de nuevo. Gracias a nuestros panelistas de lujo que tuvimos hoy. Gracias a todos.